Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Tras la muerte de su padre desaparecido, la joven se sorprendió al ser invitada a la lectura de su testamento. Y en el momento en que entró en la oficina del notario, vio algo que la dejó sin palabras. El teléfono sonó bruscamente en el apartamento vacío. Victoria se sobresaltó, apartándose de los ensayos de sus alumnos de octavo grado. Nadie solía llamar a esa hora. Sus pocos amigos sabían que el martes era su día sagrado para corregir el ritual inviolable de la profesora de lengua y literatura española. «Hola». Una voz masculina contestó, desconocida y dolorosamente formal. «¿Victoria Raz?» «Sí, soy yo». Victoria dejó a un lado el bolígrafo rojo con el que acababa de corregir otro gis y mal escrito. Un pensamiento cruzó su mente, quizá un padre preocupado por las malas notas de su hijo. Pero la voz era demasiado impersonal, demasiado distante. «Llamamos del Centro de Información del Ministerio del Interior. Le informamos que se ha encontrado un cuerpo y, según el análisis forense, ha sido identificado como su padre, Adrián Ribes, desaparecido desde hace 15 años». Victoria se dejó caer en una silla, sintiendo como el entumecimiento le llegaba hasta las puntas de los dedos. 15 años de silencio y ahora, así, de repente, un martes cualquiera, entre las correcciones y la lista mental de compras. ¿Están seguros?, fue lo único que logró articular con la garganta reseca. Completamente. La prueba de ADN confirmó la identidad. Necesita venir para completar la documentación. Después de eso, Victoria apenas escuchó. Anotó mecánicamente la dirección y la hora. Su padre. Papá. El hombre que desapareció una mañana de primavera de 1999, diciendo que tenía una reunión importante. Nunca volvió, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni jamás. Un empresario exitoso que había sobrevivido los años más violentos del capitalismo mafioso simplemente se desvaneció, como el azúcar en el té caliente. Sin nota, sin signos de lucha, nada. Como si se hubiera evaporado. Después de la llamada, Victoria se quedó mucho tiempo sentada, mirando fijamente la pared adornada con modestos diplomas de concursos literarios escolares. Una sensación extraña, ni llanto, ni histeria. Solo vacío y un leve y vergonzoso alivio. Al menos ahora sabía. Se acabaron los tortuosos y si vuelve, y si llama, y si lo encuentran vivo en algún país lejano. Eso ya se había terminado. La incertidumbre se había terminado. Marcó el número de su madre. Dorotea contestó casi de inmediato, como si estuviera esperando la llamada. «Mamá, ¿ya te llamaron? ¿Sobre tu padre?» Sí, su voz era serena, demasiado serena. «Hace una hora». «¿Y qué piensas?» «No pienso nada, Victoria. Han pasado 15 años. Ya lo he pensado todo», pausó. «El funeral es el jueves. Dicen que es solo un trámite, los restos están en mal estado». Victoria visualizó a su padre, alto, con voz de barítono, el cabello siempre revuelto que se alisaba con una mano ancha, su inseparable maletín de cuero, el aroma de un buen perfume y humo de cigarrillo impregnado en su chaqueta. Y ahora, restos en mal estado. «Voy para allá», dijo Victoria, tragando el nudo en la garganta. «Termino de corregir estos trabajos y paso». «No hace falta», respondió su madre rápidamente. «Estoy bien. Hablamos mañana. Mejor si vienes después del trabajo. Decidiremos juntas qué hacer». Victoria miró el reloj, casi las 6. Afuera caía el crepúsculo de octubre, la lluvia deslizándose por el cristal de la ventana. Fue un día igualmente lluvioso, años atrás, cuando comprendió por primera vez que su padre no regresaría. Se había quedado de pie frente a la ventana, mirando la calle oscura, observando los autos pasar, y finalmente entendió, se había ido. Tenía 25 años. El timbre la arrancó del recuerdo.
Una voz masculina, desconocida, sonó por el interfono. ¿Victoria Rads? Servicio de mensajería. Un paquete para usted. Firme aquí, por favor. El sobre blanco parecía oficial, papel grueso, tipografía formal, 2 hojas en su interior. La primera era una notificación formal de la muerte de Adrián Rives. La segunda, una invitación al despacho de abogados Ernesto Claro y Asociados para la lectura de su testamento, programada para mañana a las 5 de la tarde. Victoria leyó la segunda hoja 3 veces, sin lograr comprender. ¿Un testamento? Su padre había desaparecido hace 15 años. Sin nota. Y ahora, de repente, ¿aparece un testamento? Fue a alcanzar el teléfono para llamar de nuevo a su madre, pero retiró la mano en el último segundo. Esto tenía que ser un error. ¿O qué? Un torrente de pensamientos caóticos fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose. Su compañera de piso, Marta, con quien compartía un apartamento de 2 habitaciones en un edificio antiguo cerca del metro, acababa de llegar. «Hola. Te ves pálida», dijo Marta desde la puerta, sacudiendo la lluvia de su paraguas. «Encontraron a mi padre», dijo Victoria en voz baja. «Muerto». «Oh». Marta se quedó congelada a medio paso. «¿Cuándo es el funeral?» «El jueves». ¿Quieres que vaya?» «No sé», Victoria se frotó las sienes. «También hay algo raro con un testamento. Mañana sabré más». No quiso decir nada más. Todo era demasiado extraño. Marta asintió en silencio. Después de 3 años viviendo juntas, ambas entendían bien las reglas del espacio personal. La noche se arrastró lentamente. Victoria marcó varias veces el número que figuraba en la invitación del notario, pero algo siempre la detenía. Una vaga inquietud, una premonición. Pasó las páginas del viejo álbum familiar que se llevó cuando su madre se mudó a un piso más pequeño tras la desaparición de su padre. Allí estaba él, sosteniendo a la pequeña Victoria junto al árbol de Navidad. Un viaje familiar a la costa en el verano de 1992. Su madre con un vestido de tirantes, su padre con pantalones claros y las mangas remangadas, jóvenes, felices. Luego vinieron los negocios, el dinero, las reuniones interminables y llamadas telefónicas, los guardaespaldas en camionetas negras, los regalos costosos y la tensión constante en los ojos de su padre. Él nunca hablaba mucho sobre su trabajo. Solo una vez, después de un reportaje sobre otro asesinato del crimen organizado, murmuró: «En nuestro negocio, o eres lobo o eres chacal. Yo siempre he sido lobo. Por eso seguimos vivos». Victoria recordaba esas palabras demasiado bien, junto con el Rolex de oro en su muñeca, el pesado anillo con sello, el maletín de cuadros que se llevó aquella mañana final. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Victoria, recordatorio de su cita mañana a las 17, calle Bolsaya, edificio 47, oficina 12. Bufete de abogados, Ernesto Claro y Asociados. Por favor, sea puntual. Atentamente, Ernesto. Una puntualidad extraña para anunciar el testamento de un hombre desaparecido durante 15 años. Victoria dejó el teléfono y volvió a mirar la pared. La lluvia golpeaba la ventana, como un eco de los años perdidos y las esperanzas no cumplidas. De pronto recordó cómo su madre se había negado durante años a solicitar la declaración oficial de muerte, a pesar de que la ley lo permitía después de 5. «Mi corazón me dice que está vivo», insistía Dorotea. Pero pasaron el 7º, el 10º, el 12º año sin una palabra. Y ahora, la confirmación oficial de la muerte y un testamento misterioso. El reloj marcaba pasada la medianoche cuando Victoria decidió finalmente acostarse. «Mañana todo quedará claro», pensó al cerrar los ojos. «Tiene que quedar claro». La mañana del miércoles amaneció sorprendentemente despejada, como si la lluvia nocturna hubiera limpiado las nubes del día anterior.
Victoria se despertó agotada. El sueño no le trajo descanso, solo sueños confusos donde su padre la llamaba y luego desaparecía en la niebla. Se obligó a levantarse y fue a la escuela. ¿Estás bien, Victoria?, preguntó la subdirectora, Isabel, cuando Victoria entró a la sala de profesores para recoger el libro de asistencia. No tienes buena cara. Estoy bien, solo asuntos de familia, respondió Victoria. Tengo una reunión importante después de clases. ¿Puede Angelita cubrir mi última hora? Por supuesto, lo arreglaré. Las clases pasaron con dolorosa lentitud. Victoria explicó mecánicamente las reglas gramaticales, corrigió ejercicios, hizo anotaciones. Pero su mente regresaba una y otra vez a la reunión con el notario. ¿Qué podría haber en ese testamento? ¿Y por qué no fue revelado antes, cuando aún buscaban a su padre? ¿Por qué ahora, justo cuando aparece su cuerpo? Después de su cuarta clase, llamó a su madre. «Mamá, ¿te llegó una invitación del notario sobre el testamento de papá?» «¿Qué testamento?». La voz de Dorotea sonó genuinamente sorprendida. «Nadie me ha llamado, salvo el investigador de ayer». «Qué raro», Victoria se mordió el labio. «A mí me trajo un mensajero una invitación ayer, para la lectura del testamento de papá. Hoy a las 5 de la tarde». Hubo una larga pausa al otro lado. «Victoria», dijo finalmente su madre, «ten cuidado, esto es muy extraño». «¿Y si no vas?». «No, quiero entender», respondió Victoria con firmeza. «Además, es una notaría oficial. Lo verifiqué en internet. Existe desde hace tiempo. Es confiable. Entonces voy contigo». «No, mamá». La invitación decía que debía ir sola, mintió Victoria, sin saber exactamente por qué. Quizá quería proteger a su madre de una posible conmoción. O tal vez era esa extraña sensación, como si esto estuviera destinado solo a ella. «Está bien», aceptó Dorotea a regañadientes. «Pero llámame en cuanto salgas». Después de las clases, Victoria fue a casa a cambiarse. Sacó del armario un vestido negro y sobrio, el que usaba para las reuniones con padres, se peinó y recogió el cabello en un moño pulcro. Se miró en el espejo, rostro pálido, ojeras marcadas. 40 años, pero hoy parecía de 50. En el metro, intentó calmarse resolviendo un crucigrama, pero las letras se le desdibujaban ante los ojos. Una estación, un transbordo, unos minutos a pie, y estaba frente a una antigua casona con una placa, Notaría, Ernesto Claro y Asociados. Dentro, el ambiente era silencioso y solemne, como una biblioteca, pisos de parquet, cortinas pesadas, el olor a cera de muebles. En recepción, una joven con peinado impecable. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con una sonrisa ensayada. «Soy Victoria Ravs. Tengo una cita con Ernesto a las 5. La recepcionista revisó el ordenador. «Sí, aquí está su nombre. Pase a la sala de espera. Al fondo del pasillo, a la derecha, tercera puerta. Ernesto está terminando, pero estará disponible en breve». Victoria caminó con cierta duda por el pasillo indicado. Frente a la puerta marcada como sala de espera, se detuvo, respiró hondo y entró. En la pequeña sala con 2 sofás de cuero, alguien ya la esperaba, una joven vestida con un traje pantalón caro, que paseaba nerviosamente de la ventana a la puerta. Se detuvo bruscamente al verla. «¿Victoria?», preguntó sin saludo. «Por fin. Soy Beatriz Cabre, la socia de negocios de tu padre». «¿Socia de negocios?», repitió Victoria confundida, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué socia?». «Mi padre desapareció hace 15 años». «Lo sé», asintió la mujer, observando a Victoria con una mirada evaluadora. «Hay mucho que necesitamos discutir, pero no aquí. No ahora». En ese momento, la puerta se abrió y un hombre mayor con un traje formal entró. «Buenas tardes, Victoria».
Soy Ernesto, el notario. Me alegra que hayas podido venir. Le estrechó la mano a Victoria y se volvió hacia Beatriz. ¿Está todo listo? Sí. Podemos empezar, respondió ella, con una extraña tensión en la voz. Entonces, por favor, sígueme a mi oficina. El notario se apartó para dejar entrar a las mujeres. La oficina era espaciosa, con techos altos, cortinas de terciopelo, un escritorio enorme, estanterías llenas de libros, un globo terráqueo antiguo en la esquina y absolutamente vacía, excepto. Victoria se congeló en el umbral, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Junto a la ventana, de espaldas, estaba un hombre, cabello plateado, postura familiar, misma altura. Imposible. El hombre se giró lentamente y Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Frente a ella estaba su padre, envejecido, profundamente arrugado, pero inconfundiblemente Adrián. «Hola, querida», dijo él, y su familiar barítono resonó en sus oídos. No podía hablar, no podía moverse, solo se quedó allí, con la boca abierta, el corazón latiendo en su garganta. Imposible. La habían llamado. Dijeron que estaba muerto. El ADN lo había confirmado. Victoria, por favor, siéntate. Su padre dio un paso hacia ella, y ella instintivamente se apartó, chocando con el notario detrás de ella. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Finalmente soltó, mirando a todos y a nadie. Adrián, tal vez deberías explicar, ofreció el notario suavemente, guiando a Victoria hacia una silla. Voy a buscar agua. Victoria, su padre se acercó, pero no se atrevió a tocarla. Sé que esto es un shock. Pero necesitaba verte así, en un entorno controlado. ¿Verme? Victoria sintió una ola de ira rompiendo su entumecimiento. Desapareciste hace 15 años. Pensamos que estabas muerto. Mamá casi pierde la razón. Y ayer la policía me llamó, dijeron que encontraron tu cuerpo. Nadie de la policía te llamó, Victoria, dijo Beatriz suavemente, deslizándose más cerca de su silla. Fue nuestra gente. Necesitábamos prepararte emocionalmente. ¿Prepararme? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. ¿Acaso entienden lo que viví ayer? ¿Lo que vivió mi madre? Dorotea no lo sabe, su padre negó con la cabeza. Aún no. Quería hablar contigo primero. Victoria lo miró, dividida entre el impulso de abrazarlo y el deseo de golpearlo. 15 años. 15 años de espera, dolor, incertidumbre, y todo ese tiempo, él había estado vivo. ¿Por qué? Susurró finalmente. Su padre se sentó pesadamente en la silla frente a ella. Porque si no, tú y tu madre estaríais muertas, dijo sencillamente. En él, 99, lo tenía todo, dinero, poder, contactos, y eso atrajo a personas muy peligrosas. Me dieron un ultimátum, entregar todo el negocio y los activos, o mi familia muere. ¿Así que simplemente desapareciste? Preguntó Victoria, aún sin creerlo. No, se pasó una mano por la cara. Fingí mi muerte. Para todos. Incluyéndote a ti y a tu madre. Era la única manera de mantenerlas a salvo. Si sabías que estaba vivo, habrían usado a ustedes para llegar hasta mí. ¿Quién? ¿Qué personas? Viejos conocidos de los 90, interrumpió Beatriz. Personas lo suficientemente poderosas para llegar a cualquiera, en cualquier parte. ¿Y dónde estuviste todo este tiempo? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Victoria. Cerca, dijo su padre. En un pequeño pueblo de la región. Con un nombre nuevo, con un rostro nuevo. Abrí una carpintería. Siempre me encantó trabajar con las manos. ¿Lo recuerdas? Lo recordaba. A su padre le encantaba la carpintería. En su casa de verano tenía todo un taller, hacía casitas de muñecas para Victoria, estanterías, marcos de fotos tallados.
¿Y todo este tiempo nunca intentaste contactarnos? ¿Hacernos saber que estabas vivo? Victoria aún no lo podía creer. Te cuidé, dijo él en voz baja. A través de personas de confianza. Supe que te graduaste, que te hiciste profesora. Supe que mamá se mudó a un lugar más pequeño. Supe todo. Pero no podía arriesgarme ni al más mínimo contacto. Hubiera sido mortal para todos nosotros. ¿Y ahora qué ha cambiado? Victoria se secó las lágrimas. El hombre que me casaba está muerto, explicó su padre. Infarto. Hace 2 semanas. Su organización se desplomó. Ahora estamos a salvo. Por eso regresé. Victoria lo miró, sin saber qué sentir, alivio de saber que estaba vivo o rabia por 15 años robados. Mamá tiene que saberlo, dijo finalmente. Ahora mismo. Pensaba ir a verla esta noche, asintió él. Después de nuestra conversación. Si estás de acuerdo con eso. ¿Lo estás? Victoria negó con la cabeza, incrédula. No tienes idea de lo que está pasando en mi cabeza ahora mismo. Ayer pensaba que estaba enterrando a mi padre. ¿Y hoy? Lo entiendo, dijo él, extendiendo su mano sobre la mesa, pero sin tocarla. Y no pediré perdón, porque sé que esto no se puede perdonar. Solo quiero explicar. Y, si es posible, volver a formar parte de tu vida. Victoria miró su mano, más vieja, arrugada, con manchas de la edad, pero tan familiar. Recordaba esas manos levantándola por encima de su cabeza, enseñándole a montar en bicicleta, vendando una rodilla raspada. Entonces, ¿no hay testamento después de todo?, preguntó, cambiando de tema porque no podía soportar el torrente de recuerdos. Si lo hay, intervino el notario, abriendo una carpeta sobre la mesa. Pero es de otro tipo. Son documentos que te transfieren los activos de la empresa que Adrián ha estado gestionando en secreto todos estos años, por supuesto, a través de intermediarios. Una empresa, repitió Victoria, confundida. No me quedé de brazos cruzados, explicó su padre. Poco a poco, con mucho cuidado, reconstruí lo que había perdido. Creé un nuevo negocio a través de terceros, una planta de carpintería, 3 fábricas de muebles, una empresa de construcción. Quería regresar a ti no con las manos vacías. Victoria negó con la cabeza, tratando de procesar todo. Su padre estaba vivo, no solo vivo, sino exitoso y rico, y sin embargo había estado ausente de sus vidas durante 15 años. Necesito llamar a mamá, dijo, sacando su teléfono. Y yo iré contigo a verla. Ahora mismo. Esta no es una conversación que puedas dejar para después. Su padre asintió, y Victoria vio un destello de miedo en sus ojos. ¿Tenía miedo de ver a su esposa de nuevo, o tenía miedo de que ella no lo perdonara, igual que Victoria? Tengo mucho que explicarles a las dos, dijo él, y algo importante que mostrarles. ¿Qué?, preguntó Victoria. La prueba de que no tuve otra opción, respondió él, y el dolor en su voz la hizo estremecerse. Hace 15 años, no tenía otra opción. Ninguna. Victoria se sentó en el asiento trasero del Mercedes negro, mirando por la ventana a la ciudad que pasaba. Su padre estaba en el asiento delantero, junto al conductor silencioso. Solo el pensamiento de que él estaba vivo aún le provocaba escalofríos. De vez en cuando, él la miraba nervioso por el espejo retrovisor, pero no decía nada. ¿Cómo sabías que mamá se mudó? Victoria finalmente rompió el silencio. Ahora tiene una nueva dirección. Te dije, vigilé sus vidas, respondió Adrián, con voz amarga. No personalmente, claro. A través de personas de confianza. Aunque. Dudó. Una vez, vine a la ciudad, hace 4 años. Estuve afuera del edificio donde vives cuando tú visitabas a tu madre. Las vi a las 2. Pero no subiste, dijo ella. No era una pregunta, sino una afirmación. No pude, suspiró él.
Todavía había peligro. Solo necesitaba ver con mis propios ojos que estabas bien. Cayeron en silencio nuevamente. Victoria estudió su perfil, tan dolorosamente familiar y, sin embargo, de alguna manera extraño. Nuevas arrugas junto a sus ojos, profundas líneas en las comisuras de su boca, el cabello completamente gris. El tiempo no había sido amable con él, o tal vez no era el tiempo, sino las circunstancias. «No me estás preguntando quién era el hombre que me casaba», dijo de repente su padre. «No estoy segura de que quieras saberlo», respondió Victoria honestamente. «Leonardo Cañellas», dijo el de todos modos. En los 90, controlaba la mitad de los talleres de autos de la ciudad. Luego se metió en el negocio del petróleo. Tuvimos un choque en el 98. Me negué a venderle mis activos. No le gustó el rechazo. Y por eso tuviste que desaparecer. No exactamente, su padre apretó el volante con más fuerza. Primero vinieron las amenazas, luego un intento de asesinato. Contraté más seguridad, conseguí guardaespaldas. Pensé que podría manejarlo. Luego me enviaron fotos, tú saliendo de la universidad, tu madre en la clínica, y una nota, elige, negocios o familia. Elegí a ustedes. Victoria levantó los ojos y se encontró con su mirada en el espejo retrovisor. ¿Por qué no fuiste a la policía? Él soltó una risa amarga. ¿En el 99? ¿A quién? La mitad de los de arriba estaban en la nómina de gente como Leonardo. Esas fotos me las entregó mi propio jefe de seguridad. ¿Lo entiendes? ¿En quién podía confiar? Tenía razón, y Victoria lo sabía. Recordaba bien esa época, delincuencia descontrolada, corrupción, anarquía. Un mundo donde el poder pertenecía a los que tenían dinero y conexiones. ¿Y luego qué? ¿Fingiste tu propia muerte? Sí, con la ayuda de dos viejos amigos, Ernesto, a quien conociste hoy, y otro hombre que ya no está vivo. Hicimos que todos creyeran que morí en un accidente de auto en las afueras. Un coche quemado, un cuerpo no identificable. Ese tipo de cosas ocurrían mucho en esa época. ¿Y después de eso? Desaparecí. Nombre nuevo, papeles nuevos, vida nueva. Envejecer 15 años en un día, agregó con una sonrisa sin alegría. Primero viví junto al mar, luego me mudé a las afueras. Comencé con un pequeño taller de carpintería, luego fui expandiéndolo poco a poco. Siempre bajo un nombre diferente, a través de otros. ¿Y Beatrice, quién es ella? La hija del amigo que me ayudó a desaparecer. Ella es, digamos, mi enlace con el mundo exterior, mis ojos y oídos en la ciudad durante estos últimos 10 años. Entraron en un tranquilo y acogedor patio. La madre de Victoria vivía allí ahora, en un modesto apartamento de 2 habitaciones que había comprado después de vender su amplio piso en la avenida principal. ¿Ha cambiado mucho?, preguntó su padre en voz baja cuando el coche se detuvo. Mamá. Victoria pensó. Claro, se le ha encanecido el cabello. Está más tranquila, más reservada, ya no sonríe tanto. Nunca creyó que te murieras. Siempre esperó que volvieras. Esas palabras parecían causar a su padre un dolor físico. Palideció y cerró los ojos por un momento. ¿Qué está haciendo ahora? Está jubilada, pero sigue haciendo consultas en su antigua clínica un par de días a la semana. No puede vivir sin trabajo. También dirige un club de tejido en el centro comunitario local. Ahora tiene mucho tiempo libre. Esas últimas palabras sonaron como un reproche, aunque Victoria no las había dicho con esa intención. Intentó no juzgar a su padre, pero no podía sacudirse el pensamiento de esos 15 años vacíos. Vamos, dijo con firmeza, bajándose del coche. No tiene sentido seguir posponiéndolo. Ante la puerta del apartamento, Victoria se detuvo para sacar sus llaves. Su padre nerviosamente se ajustó la corbata a su lado. Tal vez deberíamos avisarle primero, sugirió el vacilante.
Me temo que el SOC. La llamé desde el coche mientras hablabas con el conductor, respondió Victoria. Le dije que venía con noticias importantes. ¿Está lista? Eso fue una mentira. No le había dicho nada sobre su padre. Solo le dijo a su madre que pasaría después de visitar al notario. Pero de alguna manera quería que su padre sintiera al menos una parte del shock que ella había experimentado. La puerta se abrió antes de que Victoria tuviera tiempo de insertar la llave. En el umbral estaba Dorotea, una mujer esbelta con el cabello gris bien peinado, vestida con un simple vestido de casa y sosteniendo un trapo de cocina. Victoria, hice unos pasteles, comenzó, luego se detuvo, al ver al hombre detrás de su hija. El tiempo se congeló. Victoria juraría que escuchó el latido del corazón de su madre. Dorotea miraba, con los ojos muy abiertos, al hombre que no había visto en 15 años, inmóvil como una estatua. «Hola, Dorotea», dijo su padre en voz baja. Victoria se preparó para gritos, lágrimas, histeria, cualquier cosa menos lo que sucedió a continuación. Su madre levantó lentamente una mano hacia la cara de Adrián, suavemente, tocando apenas su mejilla, y dijo en voz baja: «Sabía que estabas vivo». Y luego, sin pausa, le dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó por la escalera. Él ni siquiera intentó esquivarla ni defenderse, simplemente la aceptó, como si lo mereciera. «Me lo merecía», asintió, frotándose la mejilla enrojecida. «Y hay más que te mereces», dijo ella cortante, apartándose para dejarles pasar. «No vamos a hacer un show para los vecinos». Dentro, el apartamento olía a pasteles frescos y, extrañamente, a lirios del valle, sus flores favoritas, las que él siempre le daba en su aniversario de bodas. Solo ahora Victoria notó el pequeño ramo en un jarrón en la entrada. «Hoy es 10», dijo su madre, como si leyera sus pensamientos, al notar la mirada de su hija. «Nuestro 28º aniversario de bodas, por si alguien lo olvidó». «No lo olvidé, Dorotea», respondió él en voz baja. «Vamos a la cocina», continuó su madre en tono cotidiano, como si estuviera recibiendo a cualquier invitado normal y no a un marido que había regresado de entre los muertos. «Acabo de hacer pasteles de col, los favoritos de Adrián». Se sentaron alrededor de la pequeña mesa redonda de la cocina, casi como antes, en su antiguo apartamento. Pero la mesa era diferente, el apartamento era diferente, y ellos también lo eran. Su madre sirvió café como si nada hubiera sucedido, pero Victoria pudo ver que sus manos temblaban. «Habla», dijo Dorotea de forma breve, colocando una taza frente a su marido. «Dinos todo, ¿por qué desapareciste? ¿Dónde has estado? ¿Por qué guardaste silencio durante 15 años?» Y él les contó todo lo que le había dicho a Victoria en el coche, pero con más detalles, cómo lo amenazaron, cómo su familia estaba siendo vigilada, cómo le enviaron un sobre con fotos tomadas con una cámara oculta, de Victoria y Dorotea, y una bala, como muestra de lo que les esperaba a sus seres queridos. Podría haber entregado el dinero, el negocio, todo, dijo, mirando su taza. Pero no habría sido suficiente. Leonardo quería humillarme, romperme. No se habría detenido hasta destruir todo lo que me importaba. Entonces decidiste desaparecer, dijo su madre, no como una pregunta, sino como una conclusión. Sin decirme ni una palabra a mí ni a tu hija. No podía arriesgarme, miró hacia ella. Sabes que eres una mala actriz, Dorotea. Si hubiera sabido que estaba vivo, se habría notado. Y los hombres de Leonardo los vigilaban a ustedes dos casi un año después de que desapareciera. Un año, Adrián. Y luego otros 14, ¿eso también formaba parte de protegernos? Finalmente, su madre dejó que la amargura aflorara. Al principio, sí, asintió él. ¿Y luego? Luego ya era demasiado tarde. Había pasado mucho tiempo. Tenía miedo de que nunca me perdonaras. Pensé que era mejor dejar las cosas como estaban que volver y destruir la vida que construiste sin mí. ¿Qué vida, Adrián?
Su madre soltó una risa amarga. Durante 15 años escuché tus pasos en las escaleras, saltaba al escuchar el timbre, buscaba tu rostro entre la multitud. Me mudé a este apartamento solo porque desde la ventana puedo ver la entrada del edificio. Pensé, ¿y si vuelves y me lo pierdo? Victoria miró a su madre sorprendida. Nunca había hablado de esto antes. Siempre había parecido fuerte, serena, incluso estoicamente indiferente a la desaparición de su esposo. Planeaba volver muchas veces, admitió su padre. Incluso llegué a tu puerta una vez. Pero no pude tocar el timbre, ¿qué podría haber dicho? Hola, he vuelto. ¿Perdón por los 15 años de silencio? Podrías haber dicho la verdad, respondió Dorotea calmadamente. Lo habríamos entendido. La verdad, hizo una pausa. La verdad es que fui un cobarde. Al principio, tenía miedo por ustedes. Luego, tenía miedo de cómo reaccionarías. Y mientras más tiempo esperaba, más difícil se hacía dar ese paso. ¿Y ahora, qué ha cambiado ahora?, preguntó Victoria. Leonardo está muerto, se encogió de hombros su padre. Un infarto. Eso fue la señal. Hora de terminar la farsa. Y me enteré de que estaba enfermo. Su madre se tensó al instante. La mirada en sus ojos se volvió profesionalmente aguda. ¿Qué es? Nada serio, levantó una mano en señal de calma. Un tumor benigno. Ya lo quitaron. Estoy bien. Pero me hizo darme cuenta, puedo no tener tiempo. Puedo morir sin verlos de nuevo, sin explicarles todo. Su madre se quedó en silencio, caminó hacia la nevera, sacó una botella de coñac y 3 vasos de chupito. Creo que todos necesitamos esto ahora mismo, dijo, sirviendo el líquido oscuro. A tu regreso, sea como sea. Bebieron en silencio. Victoria sintió el coñac quemarle la garganta y esparcir calor por su pecho. Su padre observaba a su madre con tanta hambre, como si intentara absorber cada detalle de su rostro, memorizar cada movimiento. ¿Tienes a alguien?, preguntó de repente, y Victoria escuchó miedo en su voz. No, respondió Dorotea de manera corta. ¿Y tú? ¿Qué? No, Dorotea, sacudió la cabeza él. He estado casado contigo todo este tiempo, legalmente. Sí, asintió ella, y durante 15 años fui viuda en todos los sentidos, menos en el papel. Aún te amo, dijo él, y Victoria sintió que debía irse, darles privacidad en este momento. Pero su madre debió haber sentido su movimiento. Quédate, Victoria, dijo. Ya no habrá más secretos en esta familia. Nos han costado demasiado. Se giró hacia su esposo. No sé qué siento por ti ahora, Adrián. 15 años son mucho tiempo. Eres un extraño para mí. Un hombre con el que alguna vez fui feliz, pero que ahora me parece casi ajeno. Lo entiendo, asintió él. Y no estoy pidiendo que las cosas vuelvan a ser como eran. Eso es imposible. Solo quiero estar cerca, si me lo permites. Necesitamos tiempo, dijo Dorotea, y Victoria notó que ella retorcía el anillo de bodas en su dedo, el que nunca se había quitado. Tú, para volver a formar parte de nuestras vidas. Y nosotros, para acostumbrarnos a tu regreso. Claro, aceptó él rápidamente. Todo el tiempo que necesiten. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó Victoria. ¿Vas a regresar a tu verdadero nombre, a tu antigua vida? No, a la antigua vida no, negó con la cabeza su padre. Esa vida se fue. Pero quiero recuperar mi nombre. Ya comencé el proceso legal. Mi viejo amigo Ernesto está ayudando con los papeles. Es difícil regresar de la muerte después de tantos años, pero se puede hacer. ¿Y el negocio? Victoria recordó los documentos que había visto en la oficina del notario. Planeo transferir oficialmente parte de los activos a ti y a tu madre, dijo él. El resto seguirá bajo mi gestión, pero ustedes serán copropietarias. Si lo desean, claro.
Victoria no sabía cómo responder. Dinero, negocios, nada de eso parecía importante en comparación con la tormenta emocional que rugía dentro de ella. Su padre estaba vivo, se había estado escondiendo durante 15 años y ahora había vuelto. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo eso? Me estoy quedando en un hotel, dijo su padre, levantándose. Aquí está mi número de teléfono. Dejó una tarjeta de presentación sobre la mesa con un número simple, sin nombre. Llámame cuando estén listas para hablar de nuevo. Entiendo que necesitan tiempo para procesar todo esto. ¿Te vas?, preguntó Dorotea, y Victoria pensó que escuchó un destello de decepción en su voz. Creo que ya hemos tenido suficiente shock por un día, sonrió él tristemente. Además, estoy seguro de que tienen muchas cosas de que hablar, sin mí. Él tenía razón, y todos lo sabían. Pero justo cuando llegó a la puerta, su madre de repente dio un paso al frente y lo abrazó fuertemente, presionando su rostro contra su pecho. Estoy tan enojada contigo, Adrián, susurró. Tan enojada y tan feliz de que estés vivo. Él la abrazó de vuelta y Victoria vio lágrimas rodar por sus mejillas. Por primera vez en su vida, vio a su padre llorar. Volveré, Dorotea, dijo, acariciando su cabello. Si me dejas, volveré para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de él, su madre lentamente se desplomó en una silla en el pasillo y cubrió su rostro con las manos. Mamá, Victoria no sabía qué decir. Está bien, Dorotea levantó la cabeza y para sorpresa de Victoria, vio a su madre sonriendo a través de las lágrimas. Es solo, demasiado para un día. Incluso para mí. Aunque siempre supe que él volvería. ¿Realmente lo sabías?, preguntó Victoria, escéptica. Claro que no, sacudió la cabeza su madre. Pero quería creerlo tanto. Y como puedes ver, echó un vistazo hacia arriba, como si hablara con alguien invisible. A veces la fe hace milagros. No puedo creer esto. Victoria se sentó en la cocina, sosteniendo una taza de té frío. Es como algo de una telenovela brasileña. ¿Recuerdas cómo veíamos Los ricos también lloran? Alguien siempre desaparecía y luego regresaba. Su madre sonrió débilmente, ajustando distraídamente su cabello ya perfectamente arreglado. Al menos en el programa había música dramática. Aquí, solo hay silencio y pasteles de repollo. Ambas se rieron nerviosamente, por primera vez en ese largo e interminable día. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Victoria, observando a su madre de cerca. Dorotea se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el crepúsculo de octubre se espesaba y las luces comenzaban a parpadear en el edificio de enfrente. Durante 15 años había mirado por esa ventana, esperando el regreso de su esposo. Y ahora él había vuelto y no sabía qué hacer a continuación. No lo sé, respondió honestamente. Imaginé este momento durante años, pero ahora me siento congelada. No entiendo lo que estoy sintiendo. Enojo, sugirió Victoria. Por supuesto. Y dolor y decepción, su madre se giró hacia ella, pero también alivio. Todos estos años, en el fondo, sentí que él estaba vivo. Lo presentía, incluso cuando todos decían que tenía que aceptarlo, que ya había pasado demasiado tiempo. Y ahora es como una confirmación de que no estaba loca. De que mi fe no fue en vano. Volvió a la mesa y se sirvió un poco más de coñac. Solo una gota. No puedo perdonar ni olvidar esos 15 años, continuó, mirando el líquido dorado. Pero tampoco puedo borrar de mi vida al hombre que he amado durante más de 30 años. ¿Todavía lo amas?, preguntó Victoria, sorprendida. El amor es un interruptor, lo apretamos, y se va. Su madre esbozó una sonrisa triste. No, querida. El amor no desaparece. Incluso cuando estás enojada, dolida, incluso cuando odias, se transforma. Se convierte en algo diferente. Victoria guardó silencio. Recordaba cómo su madre había permanecido fuerte durante todos esos años, nunca lloró frente a ella,
nunca se quejó, nunca habló mal de su padre. Y, sin embargo, debe haber sufrido lo más. ¿Y tú?, preguntó Dorotea de repente. ¿Qué sientes? No lo sé, Victoria desvió la mirada. Por un lado, entiendo sus razones. Quería protegernos. Pero por otro, podría haber encontrado otra manera. Haber ido a seguridad, habernos mudado todos juntos, cualquier cosa. No solo desaparecer. En el 99, los servicios de seguridad no protegían a los empresarios, dijo su madre en voz baja. ¿Y mudarse a dónde? Sin dinero, sin conexiones, con amenaza constante. Él tenía razón, Victoria. Esa era la única opción en ese entonces. Tal vez, admitió Victoria a regañadientes. Pero después. Pasaron los años, y él permaneció en silencio, incluso cuando el peligro ya había desaparecido. Su madre negó con la cabeza pensativamente. Sabes, he pensado mucho en eso. El miedo es algo extraño. Te paraliza. Al principio Adrián tenía miedo por nosotros. Luego tenía miedo de cómo reaccionaríamos. Y mientras más tiempo esperaba, más aterrador se volvía a dar ese paso. Se atrapó a sí mismo. ¿Y ahora qué?, suspiró Victoria. Vuelve a nuestras vidas como si no hubiera pasado nada, vive contigo, vuelve a ser mi padre. No lo sé, Dorotea terminó su coñac y dejó el vaso sobre la mesa con firmeza. Pero sé una cosa, necesitamos respuestas. Todas ellas. Y para eso, tenemos que reunirnos con él nuevamente. Preferiblemente mañana. Tomó la tarjeta de presentación que su esposo había dejado y marcó el número, activando el altavoz. Sí. La voz de su padre sonó cautelosa. Adrián, soy Dorotea. Victoria y yo queremos reunirnos contigo mañana, su voz era calmada, profesional. ¿Tienes un lugar donde podamos hablar? Algo privado. Necesitaremos tiempo. Por supuesto, su voz se suavizó con alivio. Tengo una oficina alquilada cerca del hotel. Nadie nos interrumpirá. ¿A qué hora? 11, respondió su madre sin mirarla. Adrián hizo una pausa, prepara los documentos, fotos, grabaciones, cualquier cosa que pueda confirmar tu historia. Quiero pruebas. Cada último detalle. Tengo todo lo que necesitarás, respondió él seriamente. He estado esperando esta conversación durante 15 años, Dorotea. Estoy listo. Cuando la llamada terminó, Victoria miró a su madre sorprendida. ¿Y si tengo clase mañana? Estás de luto, respondió Dorotea simplemente. Oficialmente, tu padre está muerto. Eso te da al menos 3 días de licencia legítima. Su voz tenía ese tono autoritario que Victoria no había oído en años, desde que su madre dirigía un departamento en el hospital. Decisiva, compuesta, sin espacio para discusión. Y una cosa más, añadió su madre. Te quedas aquí esta noche. No quiero que estés sola ahora mismo. Victoria no protestó. Tampoco quería regresar a un apartamento vacío, donde tendría que explicarle al vecino por qué había estado llorando cuando su padre acababa de ser encontrado muerto. La noche fue inquieta. Victoria se revolvía en la cama plegable en la sala, escuchando los suaves pasos de su madre a través de la pared. Ella tampoco estaba durmiendo, moviendo cosas, hojeando papeles. Alrededor de las 3 de la mañana, Victoria se levantó. Dorotea estaba sentada en su escritorio, con viejas fotografías extendidas frente a ella. ¿No puedes dormir?, preguntó sin mirar arriba. Como tú, Victoria se sentó junto a ella. ¿Qué estás haciendo? Mirábamos quiénes éramos. Y pensaba en quienes nos convertimos. Su madre le dio una fotografía. ¿Recuerdas este viaje? Verano del 95, el mar. Tu padre acababa de firmar un gran contrato y nos llevó a ese resort, Perla. Victoria lo recordó. Fue una época feliz. Tenían dinero,
pero no los problemas que suelen acompañar a la riqueza. Eran solo una familia, mamá, papá y ella. Tomando el sol, haciendo tours, comiendo helado en el malecón. Y su madre le entregó otra foto, nuestra boda. Mira qué jóvenes estábamos. Yo tenía 22, tu padre 27. No teníamos dinero. Alquilamos una habitación en un piso compartido. Pero éramos tan felices. En la foto en blanco y negro, sus jóvenes padres sonreían a la cámara, felices, confiados en el futuro, sin saber lo que les esperaba. ¿Lo amabas?, preguntó Victoria en voz baja. Entonces, al principio. Más que a la vida misma, respondió su madre simplemente. Entró en mi vida como un huracán. Yo era una estudiante tranquila, con calificaciones sobresalientes, futura doctora. Él era un estudiante de ingeniería con una guitarra y una moto. Mis padres estaban en contra. Decían que era irresponsable. Pero me enamoré a primera vista. Y después, ¿cuándo empezó el negocio? Después, Dorotea hizo una pausa, él cambió. Se volvió más duro, más enfocado. Reía menos. Siempre estaba al teléfono, siempre trabajando. Pero yo aún lo amaba. Solo que de otra manera. Reunió las fotos en una pila ordenada y las ató con una cinta. Ve a dormir, Victoria, dijo suavemente. Mañana será un día difícil. Pero Victoria no se movió. Mamá, ¿y tú, puedes perdonarlo? Después de todo. Dorotea miró por la ventana durante un largo rato antes de responder. No lo sé, dijo por fin. Pero quiero intentarlo. No por él, por mí. Porque vivir con resentimiento y enojo durante 15 años es demasiado tiempo. Estoy cansada, Victoria. Cansada de ser la esposa abandonada, cansada de esperar, cansada de estar enojada. Tal vez su regreso sea una oportunidad para finalmente soltar el pasado. De una manera u otra. Por la mañana, tal como prometió, su padre envió un coche por ellas. El mismo Mercedes negro con el conductor silencioso. El viaje a la oficina tomó unos 30 minutos. No hablaron, cada una perdida en sus pensamientos. La oficina estaba en un moderno centro de negocios no lejos del hotel. Un área de recepción elegante, diseño minimalista, ventanas panorámicas con vistas al río. Su padre las recibió en la entrada. Traje impecable, cabello gris perfectamente peinado, expresión vigilante. Entren, hizo un gesto hacia la sala de conferencias. He preparado todo, tal como lo pidieron, Dorotea. En la espaciosa sala había una mesa larga, ordenadamente dispuesta con carpetas de documentos, viejas fotografías y algunas grabaciones. Una gran pantalla estaba montada en la pared, conectada a una laptop. ¿Desayunaron?, preguntó. No tenemos hambre, respondió su madre, sentándose a la mesa. Comencemos, Adrián. Tenemos muchas preguntas. Él asintió y se sentó frente a ellas. ¿Por dónde empiezo? Desde el principio, dijo Dorotea, mirándolo directamente a los ojos, sin atisbo de sonrisa. Desde el momento en que desapareciste. Su padre abrió la primera carpeta. El 18 de abril de 1999 comenzó. Recibí este sobre, sacó un sobre amarillento y lo puso sobre la mesa. Dentro había fotos de ustedes dos y una nota amenazante. Victoria tomó cuidadosamente el sobre. Dentro había, efectivamente, fotografías, ella saliendo de la universidad, su madre fuera del hospital. Y una nota mecanografiada, elige, negocios o familia. Fui a ver a un viejo amigo, Ernesto, continuó su padre. Ya era un notario bien conocido en ese momento y tenía ciertas conexiones. Confirmó que las amenazas eran serias y me aconsejó contactar a otra persona. Sacó una foto en la que aparecía con otro hombre. Este es Enrique Zarango, un ex coronel. En los 90, trabajaba en seguridad privada. Fue él quien me ayudó a desaparecer.
¿Cómo?, preguntó Victoria. Preparó documentos con una nueva identidad. Encontró un cadáver adecuado para simular mi muerte. Un vagabundo que había muerto por exposición de mi complexión. Arregló un accidente de tráfico con mi vehículo. Mientras tanto, me llevaron a la costa, explicó su padre con calma, como si estuviera relatando la trama de una película en lugar de su propia vida. Y luego, preguntó su madre, con las manos fuertemente entrelazadas. Luego, simulé un accidente de tráfico con un vehículo quemado. Las autoridades supuestamente encontraron un cadáver no identificable dentro. En realidad, era el vagabundo. Después de eso, comencé a vivir como Arturo Morán. Me mudé a un pequeño pueblo, abrí un taller de carpintería. Viví tranquilo, fuera del radar. Poco a poco, construí un nuevo negocio, por supuesto, a través de intermediarios de confianza. No regresé a la capital durante los primeros 5 años. Me comuniqué con Ernesto y Enrique solo a través de canales seguros. Abrió su laptop y proyectó algunos documentos en la pantalla. Aquí están mis papeles de identificación bajo el nombre de Arturo. Aquí está el permiso para mi taller y fotos de mi casa. Pasó las diapositivas, mostrando imágenes de su otra vida, una casa modesta con jardín, un taller lleno de trabajos en madera. Cuando apareció Beatriz en la historia, preguntó Victoria, recordando a la mujer arrogante de la oficina del notario. Beatriz es la hija de Enrique, explicó su padre. Estudiaba Derecho cuando todo esto ocurrió. Luego, cuando Enrique cayó gravemente enfermo en 2005, ella se convirtió en mi contacto en la capital. Vigilaba cómo estaban ustedes, pasaba información y luego ayudó con el negocio. Nos vigilaba, la voz de su madre se volvió cortante. Entonces, durante todos estos años, ¿nos estuviste espiando? No espiar, Dorotea, negó con la cabeza. Solo quería asegurarme de que estuvieran bien. Que pudieran con todo. Especialmente en el primer año después de que desaparecí, cuando también las personas de Leonardo los estaban vigilando. Beatriz y su padre instalaron un sistema de vigilancia que no llamaba la atención. Solo después de un año, cuando estábamos seguros de que ya no lo seguían, pudimos empezar a recibir actualizaciones regulares. Nosotros pudimos con todo, cortó Dorotea. Sin ti. Un pesado silencio cayó. Su padre respiró hondo y continuó. En 2007 me arriesgué a regresar a la capital. Brevemente, solo por un día. Ernesto organizó una reunión con alguien del círculo de Leonardo. Un cliente en quien confiaba. Ese hombre confirmó que todavía me estaban observando. Leonardo no creía en mi muerte. ¿Por qué?, preguntó Victoria. ¿Había un cuerpo, un accidente? Porque Leonardo era paranoico, dijo su padre con una sonrisa triste. Él mismo había fingido tantas muertes falsas que no confiaba en nada. Y con razón. En ese mundo, no podías confiar en nadie. ¿Y la agente que nos dijo que había encontrado tu cuerpo?, preguntó su madre. ¿Quién era ella? Una de las empleadas de Beatriz, respondió él. Necesitábamos montar la escena, crear un impacto emocional, para que el efecto de mi reaparición no fuera tan extremo. Lo siento por eso. Él sí parecía arrepentido. No sabíamos cómo más hacerlo. Qué conveniente, dijo Victoria con sarcasmo. Primero anuncias una muerte, luego resucitas. Ningún estrés, realmente. Entiendo tu enojo, dijo él, bajando la mirada. Y lo merezco. Háblanos de Leonardo, Dorotea cambió de tema. ¿Estás seguro de que está realmente muerto, que esto no es otra farsa? Estoy seguro, asintió. Estuve en su funeral, al ver sus miradas sorprendidas, añadió, haciéndome pasar por un pariente lejano. Necesitaba estar seguro. También tengo fuentes confiables en la clínica donde murió. Fue un infarto masivo, sin trucos. Y su organización, continuó su esposa con el interrogatorio. ¿Estás seguro de que ya no existe? No desapareció,
se transformó, respondió él. Ahora es una empresa holding completamente legal, dirigida por su hijo. Pero el hijo de Cañellas no está interesado en los antiguos negocios de su padre. Es un hombre de una nueva generación, educado en Londres, con valores diferentes. No tiene interés en las viejas venganzas de los 90. Victoria notó que su madre observaba el rostro de su padre de cerca, como si buscara señales de engaño. ¿Y estás dispuesto a creer eso?, preguntó Dorotea. ¿A arriesgar nuestras vidas basándote en qué, en tu intuición? No en mi intuición, dijo él, abriendo otra carpeta. Estos son los informes de vigilancia sobre Cañellas Jr. de los últimos 3 años, informes de seguridad, transcripciones, análisis de actividades. Cubrí todos los ángulos, Dorotea. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de regresar. Le entregó otra carpeta. Estos son archivos sobre las figuras clave del círculo de Cañellas, señor, quien está muerto, quien se retiró, quien está en prisión. Casi ninguno de ellos queda. Es una nueva era, con gente nueva. Dorotea estudió los documentos durante un largo rato antes de levantar la mirada. ¿Y si te equivocas, Adrián? ¿Y si alguien quiere vengarse? Entonces tengo un plan de evacuación, respondió él seriamente. Para todos nosotros. Los documentos están listos, el refugio está preparado, el dinero está en cuentas seguras. No volveré a arriesgarte, Dorotea. Nunca. Victoria se sentó junto a la ventana en el espacioso salón de la casa familiar, observando cómo su padre ayudaba a su madre a poner la mesa en el gazebito del jardín. En los 3 meses desde su regreso, el mundo había parecido dar un giro inesperado, luego comenzó a reconstruirse lentamente en una nueva forma. Después de esa conversación decisiva en la oficina, los 3 pasaron horas revisando documentos, haciendo preguntas, tratando de encajar un rompecabezas de 15 años en una imagen coherente. Para la noche, Dorotea, siempre compuesta, siempre controlada, parecía completamente agotada. Quiero irme a casa, había dicho entonces. Necesito pensar en todo. Condujeron en silencio hasta el departamento de su madre. En la puerta, su padre se detuvo. Llámame cuando estés lista, dijo en voz baja. Te estaré esperando. No, respondió su madre de repente. Ven mañana a las 7 de la noche. Haré la cena. Necesitamos hablar otra vez, diferente. No sobre el pasado. Sobre lo que viene. Ese fue el comienzo de su lenta y torpe reconexión. Al principio, solo eran cenas una vez a la semana. Luego más a menudo, paseos por la ciudad por la tarde, conversaciones que se alargaban hasta bien entrada la noche. Su madre y su padre parecían estar redescubriéndose el uno al otro, no como jóvenes enamorados, no como un empresario exitoso y su esposa, sino como 2 personas mayores, cansadas, unidas por demasiado como para simplemente olvidar. Victoria observaba este renacimiento de su relación con sentimientos encontrados. A veces parecía una obra de teatro, con cada uno de ellos interpretando papeles escritos hace mucho tiempo. Otras veces se sentía como un verdadero milagro, la curación de heridas familiares que ella había creído incurables. A principios de noviembre, su padre las invitó a ambas a ver una casa que había comprado en las afueras. No una mansión lujosa como muchas en esa zona, sino una acogedora casa de madera de estilo escandinavo, rodeada de pinos. No quiero presionarlas, dijo mientras las mostraba. Pero si alguna vez deciden, aquí hay espacio suficiente para todos nosotros. Victoria vio cómo los ojos de su madre brillaron cuando vio la amplia cocina con ventanas panorámicas que daban al jardín, la chimenea en el salón, la acogedora biblioteca. En su antiguo departamento, ella había tenido una biblioteca similar con un cómodo sillón junto a la ventana, donde le encantaba leer por las noches. Una semana después, Dorotea empacó sus cosas y se mudó con su esposo. No de forma permanente, como le explicó a Victoria, solo para probar. Pero Victoria vio cómo su madre parecía 10 años más joven, sus movimientos más suaves, su sonrisa más frecuente.
Victoria misma no se apresuraba a perdonar. Iba a visitarlos los fines de semana, aceptaba la ayuda de su padre con asuntos prácticos. Él insistió en comprarle un coche y la ayudó a encontrar un nuevo apartamento cerca de la escuela para que ya no tuviera que compartir con su compañera de cuarto, Marta. Pero seguía existiendo una distancia entre ellos, una que parecía imposible de cruzar, hasta esa conversación hace un mes, en su cumpleaños número 40. Su padre la había invitado a un restaurante. Solo los dos, sin su madre. «Necesito explicarte algo», dijo una vez que ambos habían tomado una copa de vino. «Algo importante. Sobre por qué no intenté contactarte, incluso después de que el peligro hubiera pasado». Victoria se quedó congelada, mirándolo. Él lucía inesperadamente vulnerable, incluso asustado. «Tuve miedo», dijo sencillamente. «No de las balas, ni de los gánsteres, ni de ser seguido. Tenía miedo de tu decepción, de tu desprecio». «¿Desprecio?», preguntó ella, confundida. «Siempre me admiraste», Victoria continuó suavemente. «Era tu héroe, supongo, fuerte, valiente, decisivo. El que siempre sabía qué hacer. Pero yo entré en pánico entonces. Corrí. Te dejé. No podía imaginarme mirarte a los ojos y ver que te dabas cuenta de que tu padre era un cobarde. ¿Pero nos protegías?». «Sí», dijo con una sonrisa amarga, «eso fue lo que me dije durante todos esos años, que te estaba protegiendo. Pero la verdad es que elegí el camino más fácil para mí. Podría haberte llevado conmigo. Podría haber encontrado otra solución. Pero eso habría requerido fuerza, valentía, determinación. Y yo, simplemente corrí». Victoria miró a su padre, más viejo, con profundas arrugas en el rostro, la mirada llena de culpa, y de repente comprendió algo importante. Toda su vida lo había visto como un superhéroe, un empresario exitoso, un ganador, alguien que podía hacer cualquier cosa. Pero ahora, sentado frente a ella, solo había un hombre cansado que había cometido un error y no había encontrado la fuerza para repararlo. «No eres un cobarde, papá», dijo, llamándolo papá por primera vez en 15 años en lugar del frío padre. «Solo eres humano. Las personas cometen errores». Esa noche, algo entre ellos se rompió, el muro de resentimiento y malentendidos. Hablaron hasta bien entrada la noche. Por primera vez, no sobre el pasado, sino sobre el presente, su trabajo en la escuela, su nuevo negocio, sus planes para el futuro. Y ahora, ella estaba sentada en su casa, observando a sus padres poner la mesa en el jardín juntos. Hoy era un día especial, el aniversario del regreso de su padre. Una especie de fiesta familiar que decidieron celebrar juntos. Victoria se alejó de la ventana y bajó al jardín, donde el aroma a carne asada y manzanas flotaba en el aire. Su padre estaba atendiendo la parrilla, y su madre colocaba los platos. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Victoria, acercándose a ella. «Pon los cubiertos, por favor», dijo Dorotea sonriendo. Trabajaron en silencio, disfrutando del cálido día de septiembre, casi veraniego este año, como si la naturaleza misma les estuviera regalando un segundo verano, un nuevo comienzo. «¿Cómo va la escuela?», preguntó su padre, mientras giraba la carne en la parrilla. «Bien», respondió Victoria encogiéndose de hombros. «Los chicos son chicos, ruidosos, inquietos. Pero algunos son realmente talentosos». «Está siendo modesta», intervino su madre. «Una de sus estudiantes ganó un concurso de literatura, ¿es cierto, Victoria?». «Eso fue mérito de Carmen, no mío», sonrió Victoria. «Ella tiene un don natural». «Pero tú lo notaste y lo cultivaste», dijo su padre, mirándola con orgullo. «Eso significa mucho». Se sentaron a la mesa, y su padre sirvió vino en sus copas. «Quisiera hacer un brindis», dijo, levantando su copa. «Por las segundas oportunidades. Por la oportunidad de corregir los errores del pasado. Por ustedes dos, por encontrar la fuerza para perdonarme».
No ha sido un camino fácil, respondió Dorotea seriamente. Y no ha terminado. Pero me alegra que estemos en él. Brindaron, y Victoria notó que su padre discretamente se limpiaba los ojos. Yo también tengo un brindis, dijo ella, rellenando sus copas. Por la verdad, sin importar lo amarga que sea. Es mejor que la mentira más dulce. Por la verdad, asintió su padre. ¿Y por qué no haya más secretos entre nosotros? Comieron, hablaron y rieron, casi como en los viejos tiempos, pero también completamente diferente. Ahora eran diferentes, mayores, más sabios, cargados con los años que pasaron separados. Pero tal vez por eso podían finalmente apreciar lo que tenían. Después del almuerzo, su padre se levantó y entró a la casa. Unos minutos después, regresó con una pequeña caja. Quiero mostrarles algo, dijo, abriéndola. Dentro había unos papeles. ¿Qué es?, preguntó Victoria. Un testamento real, respondió él. No el que fue solo una excusa para reunirnos en una misma habitación. Un testamento real. Les entregó los documentos a Dorotea y Victoria. Lo escribí justo después de regresar. Todo lo que tengo, la casa, el negocio, las cuentas, todo va para ustedes, por igual. Y una cosa más, sacó un pequeño sobre de la caja, esta carta. La he estado escribiendo durante los últimos 15 años. Cada año, en tu cumpleaños, añadía unas páginas. Les explicaba por qué hice lo que hice, pedía perdón, les contaba sobre mi vida. Colocó el sobre la mesa. Quería que la leyeran después de que yo me fuera. Pero ahora me doy cuenta de que eso habría sido otra forma de cobardía. Así que aquí está. Si quieren, léanla. O quémala, si creen que ya todo ha sido dicho. Dorotea tomó el sobre y lo dio vuelta en sus manos pensativamente. Sabes, Adrián, dijo suavemente, creo que ya no necesitamos volver al pasado. El hecho de que estés aquí, con nosotros, eso significa más que cualquier palabra en papel. Miró a su hija, como si pidiera su acuerdo. Estoy de acuerdo con mamá, asintió Victoria. Ya basta de explicaciones y disculpas. Simplemente vivamos. Su padre las miró a ambas con una expresión que hizo que el corazón de Victoria se apachurrara. Alivio, gratitud, amor, todo mezclado en su mirada. Luego señaló la hoguera que habían preparado para la merienda de la tarde en la esquina del jardín. ¿La quemamos? Como un símbolo, el fin del pasado, el comienzo del futuro. Su madre le entregó el sobre a Victoria. Creo que tú deberías hacerlo, dijo. Tú sufriste más por su ausencia. Creciste sin un padre en los años más importantes. Victoria tomó el sobre y caminó hacia el fuego. Las llamas chisporroteaban alegremente, enviando chispas al aire del crepúsculo. Miró atrás. Sus padres estaban cerca, tomados de la mano como una joven pareja. Surgió un recuerdo, una vieja fotografía de su boda, tan jóvenes, tan felices, con toda una vida por delante. Una vida que resultó ser muy diferente a lo que habían planeado. Estaba a punto de acercar el sobre al fuego cuando de repente se detuvo. No, dijo, volviéndose hacia sus padres. No lo voy a hacer. ¿Por qué?, preguntó su padre, sorprendido. Porque es parte de nuestra historia, respondió Victoria. Parte de ti, papá. Parte de todos nosotros. No deberíamos quemar el pasado ni pretender que no sucedió. Nos hizo quienes somos, con todos los errores, el dolor, las dificultades. Se acercó a su padre y le devolvió el sobre. Guárdalo, dijo suavemente. Tal vez algún día queramos leerlo. O mis hijos, si tengo alguno. O mis nietos. Es nuestra historia familiar. No siempre bonita, no siempre correcta, pero real. Su padre la abrazó fuertemente, como solía hacer cuando ella era una niña, y sintió que algo definitivo, alguna última astilla en su corazón, se disolvía y desaparecía para siempre.
Eres más sabia que todos nosotros, Victoria, susurró él en su oído. Siempre lo fuiste. Estaban allí, los tres, envueltos en los brazos del otro, contra el telón de fondo del fuego que se desvanecía y la noche que caía. No perfectos, heridos, pero reunidos. Con un pasado que no podía ser cambiado, pero sí aceptado. Con un presente que ofrecía una segunda oportunidad. Con un futuro que ahora parecía un poco menos aterrador, porque lo enfrentarían juntos. Cuando la noche ya se había instalado por completo, su padre avivó el fuego y sacó un gran termo de té. ¿Recuerdas cómo solíamos sentarnos junto al fuego en la dacha en los 90? Le preguntó a su madre, sirviendo café en las tazas. Veíamos Psliat los viernes y luego discutíamos sobre ello hasta quedarnos roncos. Lo recuerdo, sonrió su madre. ¿Y cómo ibas a meterte en política y yo te disuadí? Teníais razón, asintió su padre. Era demasiado impulsivo para la política. Pensaba que podía cambiar todo de la noche a la mañana. Todos éramos ingenuos en esos tiempos, dijo Dorotea pensativamente. Creíamos que una hermosa vida nueva estaba a la vuelta de la esquina, democracia, libertad, prosperidad. Y lo que obtuvimos fue los 90, se rió su padre. Para bien o para mal. Callaron, observando el fuego, cada uno perdido en sus propios recuerdos. Sabes, dijo Victoria de repente, acabo de darme cuenta de algo, todos estos años estuve enojada contigo, papá, por haberte desaparecido. Pensé que rompiste nuestra familia. Pero la verdad es que la salvaste. No de la mejor manera, no sin costo. Pero si no te hubieras ido cuando lo hiciste, nada de esto existiría, ni tú, ni mamá, ni yo. Nunca lo pensé de esa manera, dijo su padre lentamente. Pero tal vez tengas razón. No tenía muchas opciones. Solo debía haber encontrado una forma de regresar antes. No esperar 15 años. Todo a su tiempo, dijo Dorotea sabiamente. Tal vez estaba destinado a ser así. Y sabes, Adrián se volvió hacia su esposo, tal vez no podría haberte perdonado hace 15 años. Pero ahora puedo. De verdad. Había tanta esperanza en su voz que Victoria sintió un nudo en la garganta. De verdad, asintió su madre, extendiéndole la mano. No estoy diciendo que será fácil, ni que podamos volver a lo que teníamos. Pero podemos construir algo nuevo juntos. Su padre apretó la mano de su madre, y Victoria vio en sus ojos un destello del joven con la guitarra y la moto con el que su madre se había enamorado. A pesar de los años, el cabello canoso, las arrugas, los errores y las pérdidas, él seguía allí, dentro del hombre cansado que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. Juntos, repitió él, como saboreando la palabra. Me gusta cómo suena. El fuego crujió, enviando chispas al cielo nocturno como pequeñas estrellas, brillando y desvaneciéndose en segundos. Victoria observó a sus padres, sus manos entrelazadas, la luz del fuego parpadeando en sus rostros, y sintió una extraña calma asentarse sobre ella, como si un largo invierno finalmente hubiera terminado y hubiera llegado una primavera tardía pero tan esperada. Por nosotros, dijo, levantando su taza de café. Por nuestra familia, sea cual sea su forma. Por nosotros, repitieron sus padres. Se quedaron junto al fuego hasta tarde en la noche, hablando, recordando, haciendo planes para el futuro. Y cuando finalmente entraron a sus habitaciones, Victoria permaneció junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando el cielo estrellado. Mañana regresaría a su departamento, a su vida habitual, lecciones, cuadernos, planes de clase. Pero algo importante había cambiado. La pesadez que había llevado en su corazón durante tantos años había desaparecido. El rencor por la injusticia de perder a su padre al comienzo de la adultez se había desvanecido. En su lugar había algo nuevo, aceptación. Aceptación del pasado, con todos sus errores y su dolor. Aceptación del presente, imperfecto, complicado, pero vivo. Y aceptación del futuro, desconocido, pero lleno de posibilidades.
Cerró la ventana y se acostó en la cama, recordando las últimas palabras de su padre esa noche. Sabes, Victoria, toda mi vida tuve miedo de una cosa, de no tener tiempo para arreglar mis errores, de morir dejando solo dolor y decepción. Pero esta noche me di cuenta, lo logré. Y pase lo que pase, estoy agradecido por esa oportunidad. Sonrió mientras cerraba los ojos. Su padre había vuelto. Y aunque el camino había sido difícil, lo habían recorrido juntos. Contra todo pronóstico, a pesar de 15 años perdidos, a pesar del dolor y el miedo. Y ahora, finalmente, podían comenzar a vivir de nuevo, no olvidando el pasado, pero tampoco dejando que definiera el futuro. Simplemente juntos, construyendo una nueva historia de su familia, un día a la vez. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.